Jesus said, I was hungry, I was naked, I was sick. You did it to me. If you receive a child in my name, you receive me. If you give a glass of water to someone, give it to me. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Vamos a contar la historia de Madre Teresa de Calcuta, desde su nacimiento en Albania en 1910 hasta su canonización en 2016. Comenzaré contando una historia, una fecha, el 27 de octubre de 1985, una ciudad, Nueva York, un lugar, la sede central de las Naciones Unidas. La sala central estaba llena de gente porque los días anteriores habían ofrecido un discurso los presidentes de las grandes potencias mundiales en los últimos años de la Guerra Fría. En medio del acto, el secretario general, Pérez de Cuéllar, quiso presentar a una persona y con una gran emoción dijo: «Hace unos días tuvimos en esta sala a los hombres más poderosos del mundo. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros a la mujer más poderosa del mundo». En ese momento apareció una pequeña mujer de 1,50 vestida con un sari y con sandalias en los pies. Era Madre Teresa de Calcuta. Ella no tenía dinero, ni ejércitos, ni especiales condiciones humanas. Simplemente era una mujer dedicada a servir a los más pobres de entre los pobres, con amor y ternura. Una de las instituciones internacionales más importantes del mundo reconocía en Madre Teresa que la fuerza más poderosa del mundo es el amor en acción. Madre Teresa es una de esas personalidades históricas que cuando se pronuncia su nombre o se muestra una fotografía suya, suscita un sentimiento de cariño y provoca una impresión de ternura en el corazón. San Juan Pablo II dijo de ella que fue una pequeña mujer enamorada de Dios y a la vez una de las personalidades más relevantes de nuestra época. La vida de Madre Teresa es una de esas vidas apasionantes que marcan un antes y un después en la historia. A lo largo de su vida, Madre Teresa recorrió el orbe en varias ocasiones y visitó casi todos los países del mundo, abriendo casas para sus pobres en muchos de ellos. Conoció personalmente a numerosos gobernantes y hombres influyentes de su época. Sobrecoge comprobar el número de niños, enfermos y moribundos que atendió Madre Teresa durante esos años. Muchas personas de sensibilidad religiosa describían a Madre Teresa como una santa en vida, como escribió Malcolm Muggeridge, uno de los primeros periodistas que dieron a conocer la figura de Madre Teresa. Además, en el plano del reconocimiento social, fue galardonada con numerosos premios de prestigio internacional que contribuyeron a extender todavía más su fama por todo el mundo. Sin embargo, detrás de su actividad exterior se esconde la fuerza religiosa de una gran santa, que vivió una experiencia espiritual intensa con Dios en lo íntimo de su corazón. A pesar de que lo más conocido de Madre Teresa es su actividad exterior, caritativa, llevada hasta un grado heroico, para muchos es aún más sorprendente descubrir la profundidad de su vida interior y su relación personal con Dios. Madre Teresa poseía una riqueza espiritual tan grande que su vida exterior y sus obras de caridad no eran sino un desbordamiento de su vida interior. Conozcamos más acerca de esta mujer que cambió el mundo. Hablemos del fuego secreto de Madre Teresa de Calcuta. Vamos a narrar los años de infancia de Madre Teresa, junto con su familia en Albania, donde aprendió a cuidar de los pobres y a preocuparse por los más necesitados, y veremos cómo fue su paso de ser una niña a una joven mujer con profundas inquietudes y grandes sueños misioneros, hasta que decidió seguir la llamada de Dios a ser una religiosa misionera. ¿Cómo se definía a sí misma Madre Teresa? Decía: de nacimiento soy albanesa, de ciudadanía soy india. Por mi fe soy una monja católica, por mi llamada pertenezco al mundo, de corazón pertenezco completamente al corazón de Jesús. Madre Teresa nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el corazón de los Balcanes, a medio camino entre Belgrado y Atenas.
En ese momento, Skopje era una pequeña ciudad de Albania de unos 25.000 habitantes y era parte del reino otomano. Al día siguiente de nacer, la bautizaron con el nombre de Gonca Áñez Boxiau y era la menor de 3 hermanos de una familia católica albanesa. Su hermana se llamaba Aga y su hermano Lazar. Un suceso que influyó de manera especial en Gonca fue la primera comunión, que recibió en 1915. Fue un día de gracia que Madre Teresa recordó toda su vida, como dijo: Desde los 5 años y medio, cuando recibí a Jesús por primera vez en la Santa Comunión, el amor a las almas ha estado dentro de mí. Creció con los años hasta que llegué a la India, con la esperanza de salvar muchas almas. Su padre, Nicola, era descendiente de negociantes y fue un contratista próspero que se dedicó a la construcción. Era conocido por haber construido el primer teatro de Skopje. Madre Teresa recordaba a su padre como un hombre lleno de caridad por los pobres. Daba dinero y comida a los pobres, sin alardear de ello. A veces una señora mayor venía a su casa y su padre decía a los hijos: darle la bienvenida cálidamente y con amor. Nicola estuvo involucrado en algunas actividades políticas y viajaba con frecuencia para mantener sus contactos. En 1919, en uno de sus viajes, esta vez a Belgrado, no se sabe lo que sucedió. Cuando partió se encontraba en perfecto estado de salud y a su regreso llegó gravemente enfermo y al día siguiente murió en el hospital. Su familia y amigos estaban convencidos de que había sido envenenado en Belgrado. Madre Teresa tenía 9 años y vio cómo la familia perdió mucho de lo que tenía y comenzaron a vivir en una situación precaria. Ella se unió mucho a su madre y más tarde dijo que Dios les concedió la gracia de perdonar. Su madre, Drana, era una mujer muy religiosa y con una firme personalidad. Encontró en Dios un refugio para hacer frente a la muerte de su marido y a la nueva situación familiar. Pasaba mucho tiempo en la parroquia del Sagrado Corazón, que se encontraba a pocos metros de su casa. Se hizo cargo de la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos realizando trabajos de costura y bordado. Madre Teresa comentó años más tarde: Mi familia era una familia muy feliz y estábamos muy unidos, especialmente después de la muerte de mi padre. Drana era una mujer humilde, ordenada y sensible, que mostraba una gran compasión y cariño hacia los pobres. Ella estaba siempre dispuesta a atender a cualquier persona que llamara a la puerta de su casa y enseñó a sus hijos: cuando hagáis el bien, hacedlo en silencio, como si estuvierais tirando una piedra al mar. Madre Teresa admiraba mucho a su madre porque de ella había aprendido a hacer obras de caridad y decía: siento que no necesito a Dios para juzgarme. Mi propia madre me juzgará. Gonca fue un colegio dirigido por religiosas en la etapa de primaria, pero después asistió a un colegio público no católico del Estado, por lo que su formación cristiana lo continuó en la familia y en la parroquia. Toda la familia había sido consagrada al Sagrado Corazón y Madre Teresa vivió esa devoción desde pequeña, hasta poder decir años más tarde: desde niña, el corazón de Jesús ha sido mi primer amor. La música y el canto eran importantes para la familia. Gonca y su hermana Aga se unieron al coro de la parroquia, donde eran conocidas como los 2 ruiseñores. Algunas veces parecía que Drana y sus hijas vivían en la iglesia, asistiendo a los principales eventos religiosos y a las charlas sobre misiones que interesaban a Gonca por encima de todo. La parroquia la atendían varios sacerdotes jesuitas que impulsaron el trabajo apostólico, sobre todo desde 1919, después de la Primera Guerra Mundial. A los 12 años, Gonca sintió por primera vez la llamada a la vida religiosa, aunque nunca antes había visto una monja. Se trató de una experiencia personal que luego explicaría con estas palabras: es un asunto privado, no fue una visión, nunca he tenido una visión. Ella continuó su vida ordinaria, yendo a la escuela, frecuentando la parroquia y procurando vivir como una buena cristiana. En 1924 llegó a la parroquia el padre Franjo Jambreković, que destacaba por su vida espiritual y su capacidad organizativa. En 1925, este sacerdote inició la Fraternidad de María, una asociación para fomentar la vida espiritual de las niñas de la parroquia. Gonca tenía 14 años y se involucró de inmediato en esta asociación mariana y ahí aprendió a vivir su fe de manera más comprometida, a realizar sacrificios por amor de Dios y a servir a los pobres. El padre Jambreković se convirtió en su confesor y director espiritual y la guió desde entonces. Como jesuita, el padre Jambreković tenía un gran amor por las misiones y compartía su entusiasmo con los fieles. Leía las cartas de algunos jesuitas que fueron enviados como misioneros a la India y en las que contaban sus experiencias con los pobres y enfermos.
Un día un jesuita misionero fue a la parroquia a predicar y habló sobre su trabajo en Bengala. Y dijo Madre Teresa, que entonces tenía 15 años, que esas palabras causaron una fuerte impresión en su alma y su corazón se llenó de deseos por ir a las misiones. Y ella decía: pero en ese momento no quería ser monja. Por esa razón, mi deseo de ir a las misiones quedó enterrado en mi corazón. Goncha era una joven adolescente y siguió cuidando su vida espiritual y creciendo en el amor de Dios. Solía leer una revista llamada Misiones Católicas, que recogía historias de misioneros serbios y croatas en la India. Al principio, África había sido su gran sueño, pero después de conocer con tanto detalle las labores misioneras en la India, su imaginación la llevaba en dirección al Ganges. Según su hermano Lazar, Goncha era una buena estudiante, con buena presencia y bien organizada. Además, era muy activa y se había convertido en una mujer muy hermosa. Daba catequesis a los niños de la parroquia y siempre estaba dispuesta a ayudar a los más necesitados. La idea de ser religiosa misionera cada vez le atraía más y rezaba sobre el tema. Al principio no estaba segura de que esa fuera su vocación, porque su salud era delicada. Tenía problemas de respiración que le causaban toses crónicas, pero se preocupó de cuidar su oración para conocer con mayor claridad lo que Dios le pedía. Un día fue a hablar con el padre Jan Brekovich y le preguntó cómo saber si Dios la estaba llamando realmente. Y él le dijo: lo puedes saber por la felicidad que sientes. Si estás contenta con la idea de que Dios te puede estar llamando a servirle a Él y al prójimo, esa puede ser la mejor prueba de vocación. Una alegría profunda es como la brújula que señala la dirección adecuada para tu vida. Uno debe seguir eso, incluso cuando uno se aventura en un camino difícil. Ese deseo de ser misionera fue madurando desde los 12 años y decía: quería irme fuera y dar la vida de Cristo a la gente. Finalmente, con 18 años, al regreso de una peregrinación al santuario mariano de Chernagora, en Lednice, ayudada por la Virgen, decidió ser misionera religiosa de las Hermanas de Loreto, una congregación irlandesa que tenía misiones en Bengala, y escribió: con 18 años decidí dejar mi hogar para hacerme religiosa, y desde entonces nunca he dudado de que fuera lo correcto, porque era la voluntad de Dios. Cuando Goncha le dijo a su madre que deseaba ser religiosa con las Hermanas de Loreto, Drana se sintió rota de dolor, porque era en esa época cuando los misioneros que se iban de misiones nunca regresaban. Aunque era una mujer de fe, le costaba mucho dejar marchar a su propia hija. Solo después de largos ratos de oración fue capaz de aceptar el sacrificio que Dios le pedía y de entregarle a su hija pequeña. Goncha le dijo a su madre: deseo ser totalmente de Jesús. Y Drana aceptó la voluntad de Dios y le dijo unas palabras que Madre Teresa guardó siempre en su corazón: pon tu mano sobre su mano, la de Jesús, y nunca mires atrás. Camina hacia adelante, porque si miras atrás, volverás. Más tarde escribió una carta a su hermano Lazar, que se había alistado en el ejército bajo la autoridad del nuevo rey de Albania, en la que mostraba su profunda convicción acerca de lo que iba a hacer. Le escribía a su hermano Lazar: ¿crees que eres importante? Porque sirves a un rey con 2 millones de súbditos. Pero yo sirvo al rey de todo el mundo. Entonces escribió una carta a la superiora de las Hermanas de Loreto pidiendo su admisión. Es llamativo su humildad y deseo de ser misionera. Escribió con 18 años: reverenda Madre Superiora, sea tan amable de escuchar mi sincero deseo. Quisiera entrar en su congregación con el fin de llegar a ser un día una hermana misionera y trabajar por Jesús, que murió por todos nosotros. No tengo otro requisito especial, solo quiero estar en las misiones y todo lo demás lo dejo completamente a la disposición del buen Dios.